Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema ecuación de la recta. Bien, vamos a revisar un pequeño ejemplo de aplicación para comenzar con este tema. Dice el ferrocarril trasandino, antes conocido como Ferrocarril del Sur y ahora conocido como Tren Ecuador, es el nombre que se le dio al trayecto ferroviario de 452 kilómetros que conecta Guayaquil con Quito. El punto más alto de esta emblemática obra es de 3.604 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Riobamba. Bien, a partir de esos datos vamos a completar la siguiente información. Ya, primero me dice cuál es el punto más alto al que llega el ferrocarril. Entonces, en los datos dice que el punto más alto es justamente de 3.604 metros. Ese es el punto más alto del ferrocarril. Listo. Ahora nos dice observa el gráfico y responde. Vamos a observar que justamente el punto donde comienza el ferrocarril es a 3.570 metros y el punto más alto donde termina es 3.604 metros. La distancia, en este caso horizontal que recorre, es de 43 metros. Bien, dice cuáles son las coordenadas de los puntos donde inicia y donde finaliza el ferrocarril. Entonces vamos a poner el punto donde inicia o punto inicial. Listo. ¿Dónde inicia el ferrocarril? Pues es este punto mínimo, es decir, en este punto. Vamos a asumir que tengo justamente en este eje, voy a trazar por aquí, un eje de las X y este pues sería el eje de la Y. Entonces, el punto donde inicia, corta. En el eje de las X no hay un corte, entonces 0 en X. Y el punto en que corta en el eje de la Y justamente es los 3.570 metros. Listo, este vendría a ser el punto inicial. Ahora me pide también el punto donde finaliza. ¿Dónde finaliza el tren? Pues básicamente es aquí, en esta altura máxima. Si nosotros nos damos cuenta, si yo proyecto esta altura, es decir, este punto, en el eje de las X me dice que hay una distancia horizontal de 43 metros, es decir, sobre el eje de las X. Entonces, sería en X 43 y en Y, si nosotros proyectamos, pues la altura máxima justamente es 3.604 metros. Entonces, el punto inicial es 0 en X y 3.570 en y el punto final vendría a ser 43 en X y 3.604 en Y. A partir de esta información, me pide ¿cuál es la pendiente de ese trayecto? Ya habíamos visto pendiente de una recta, entonces la pendiente M va a ser igual. Asumimos que este punto es X sub 1, Y sub 1 y el otro punto X sub 2 y Y sub 2. Simplemente tendría que reemplazar los datos. Es decir, Y sub 2 menos Y sub 1, que en este caso sería 3.604, menos 3.570. Todo esto dividido para X sub 2, que en el ejemplo es 43, menos X sub 1, que es 0. Entonces voy a restar. Los 3.604 menos 3.570 y me da el valor de 34. Dividido para 43 menos 0, que simplemente sería 43. Voy a dividir 34 dividido para 43 y me da el valor de 0,79. 79. Listo. Entonces, la pendiente de este trayecto ha sido justamente la distancia de 0,79. Ahora bien, si el corte con el eje de las ordenadas es el punto B, 3.570, escribe los datos como una función lineal.
Ya habíamos visto la función lineal y es igual a m por x más b. Entonces, y es igual. M, tengo el dato que acabé de encontrar, es decir, 0,79 por x, que viene a ser el valor que yo dé, más b. B es el punto que ya nos dio en el dato, es decir, 3570. Listo, aquí estaría expresada como la función lineal que determina el recorrido de este ferrocarril. Bien. Bueno, a partir de estas definiciones, nosotros tenemos que una ecuación lineal siempre tiene la forma ax más by más c igual a 0, donde a, b y c representan números reales, siempre que a y b sean distintos de 0. Ahora bien, tenemos distintas ecuaciones según los datos que se nos presenten. Primero tengo la ecuación punto pendiente. Si yo tengo un punto y la pendiente m, pues básicamente utilizo esta ecuación, que simplemente tendría que reemplazar m, x sub 1 y y sub 1. Ahora, la siguiente ecuación es si yo tengo la pendiente y además el corte en el eje de la y, o también denominado intercepto de la recta, lo que nosotros conocemos con la letrita b. Si yo conozco eso, utilizo simplemente la ecuación general, la que hemos venido utilizando. Y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte en el eje de la y. La última ecuación que nosotros vamos a conocer es la ecuación de la recta conocida a 2 puntos. Bueno, si yo tengo 2 puntos de cualquier gráfica, voy a utilizar esta ecuación para encontrar la ecuación general de la recta. Básicamente aquí voy a reemplazar los puntos y sub 1, x sub 1 y y sub 2 y x sub 2. Simplemente reemplazar en esta ecuación. Bien, para conocer este tipo de ecuaciones vamos a resolver el siguiente ejemplo. El ejemplo me dice, determina la ecuación de la recta de la función graficada. Bien, a partir de una gráfica, yo puedo determinar puntos cualquiera. En este caso, voy a necesitar solamente 2 puntos. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Los que yo desee, simplemente que pertenezcan a esta recta de verde. Voy a utilizar el punto más sencillo, que es el que se puede visualizar aquí, P sub 1. Y lo vamos a escribir por aquí. El punto sub 1 que yo voy a utilizar tiene las coordenadas 0 en x, porque no está en ningún punto de corte en el eje de las x, y sube 1 en y, entonces 1 en y. Y voy a necesitar de otro punto, es decir, el punto P sub 2. Puedo utilizar cualquiera, voy a utilizar este punto aquí, que corta en 1 en x y en menos 1 en y. Entonces, P sub 2 va a ser 1 en x y menos 1 en y. Dado esos dos puntos, yo sé que tengo un x sub 1 y un y sub 1, un x sub 2 y un y sub 2. ¿Cuál es la ecuación que voy a utilizar? Pues la última que habíamos revisado, la ecuación dadas 2 puntos. La ecuación dice que y menos y sub 1 es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, todo esto por x menos x sub 1. ¿Qué tengo que reemplazar? Todos los valores x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2. Comencemos. Los signos, recordamos que eso siempre se queda. No hay que cambiar, solamente depende de los signos que tengamos en los puntos. Entonces tendría y menos. ¿Cuánto vale y sub 1? Y sub 1 vale 1. Entonces y menos 1 es igual. Y sub 2 vale menos 1, menos, ese menos siempre, y sub 1, que vale 1, menos 1, menos 1. Todo esto sobre x sub 2 vale 1, menos x sub 1, que vale 0.
Esto va a estar multiplicado por x menos x sub 1. X sub 1 vale 0. Entonces, x menos 0. Voy a resolver primero las operaciones que tengo en esta línea de fracción para luego multiplicar con el otro paréntesis. Y menos 1 es igual. Menos 1 es igual a menos 2. Y 1 menos 0 es igual a 1. Esto por x menos 0. Entonces, y menos 1 va a ser igual. Menos 2 dividido para 1 sigue siendo menos 2. Esto por x menos 0, que es x. Entonces, y menos 1 va a ser igual. Menos 2 por x es igual a menos 2x. Hasta aquí tengo resuelto todas las operaciones que necesitaba, pero ahora voy a dejar expresada como la ecuación general, es decir, y es igual a mx más b. Entonces, ¿qué necesito? Tener siempre despejada la y. Por lo tanto, voy a dejar solita la y en el primer miembro. Este menos 2x que ya está en el segundo miembro, simplemente le vuelvo a copiar, menos 2x. Este menos 1 que está en el primer miembro pasaría al segundo miembro como más 1. Y listo, ya tengo la ecuación de la forma y es igual a mx más b, donde los elementos m sería igual a menos 2, porque es el valor que está al lado de la x, y b sería igual a 1, con estos elementos. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice, determina la ecuación general de la recta que pasa por el punto y tiene la pendiente que se indica. Entonces, ahora vamos con los datos que ahora tengo. Tengo un punto sub 1 de coordenadas 1 en x y 2 en y. Y tengo la pendiente m igual a menos 4. Ahora tengo un punto y una pendiente. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación punto pendiente. ¿Cuál era esa ecuación? La que decía y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Siempre depende de los datos que yo tenga. Entonces, este punto sub 1 yo sé que tiene coordenadas x sub 1 y y sub 1. Entonces puedo reemplazar y sub 1 y x sub 1. Y además tengo que m es igual a menos 4. Entonces también puedo reemplazar m. Vamos a reemplazar. Y menos, ¿cuánto vale y sub 1? Y sub 1 vale 2. Es igual. ¿Cuánto vale m? M es igual a menos 4. Entonces menos 4 por x menos. ¿Cuánto vale ahora x sub 1? X sub 1 es equivalente a 1. Es decir, x menos 1. Entonces, y menos 2 va a ser igual. Bueno, ahora necesito aplicar propiedad distributiva. Es decir, este menos 4 voy a multiplicar por esta x. Y este menos 4 también voy a multiplicar por menos 1. Entonces, menos 4 por x es igual a menos 4x. Vamos, menos 4 por menos 1. Menos por menos es igual a más. Y 4 por 1 es igual a 4. Una vez que llegué hasta este punto, voy a expresar la ecuación de la misma forma como en el anterior ejemplo. Voy a despejar la y. Y va a ser igual. Todo lo que está en el segundo miembro simplemente lo vuelvo a copiar. Menos 4x más 4. Y pues este menos 2 que estaba en el primer miembro pasaría al segundo miembro como más 2. Verifico si puedo sumar términos semejantes. Menos 4x no puedo sumar con ningún otro valor. Le vuelvo a copiar. Y ahora sí puedo sumar 4 más 2, que sería igual a más 6. Ya tengo la expresión general. De la forma que nosotros queríamos, y es igual a mx más b. Donde m es el valor que está al lado de la x, es decir, este menos 4. Y b viene a ser el punto de corte en el eje de la y, o lo que está sumando o restando al lado, es decir, más 6. Listo,
Así obtenemos las distintas ecuaciones de la recta, dependiendo de los datos que tenga y sobre todo dependiendo de las ecuaciones que necesito utilizar. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.